Bienvenidos desde México, República Dominicana y Argentina y todos sus alrededores. Bienvenidos a su podcast favorito, un espacio donde se pueden desestresar y no pensar el día a día. A continuación, me acompaña mi gran amigo y compañero David. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, David? Todo tranquilo, Rich, por suerte, acá, contento otra vez de estar nuevamente en este podcast. ¿Vos cómo estás? Estoy con un ánimo bueno porque este día vamos a hablar de un tema muy en especial que me gusta mucho, el cine y su evolución. ¿Qué piensas de ello tú, güey? La verdad que es un tema bastante extenso, va a costar en un corto tiempo llevarlo, pero no creo que sea tan complejo. No creo que sea tan complejo si lo empezamos a desglosar de manera prolija. Es que tiene su dato interesante, güey, desde el principio hasta lo que tenemos ahora, güey, como por ejemplo antes el cine mudo, güey. ¿Cómo te parecía a ti el cine mudo? ¿Entretenido, aburrido o te llamaba mucho la atención? Mira, a mí hoy una persona del siglo XXI me parece extremadamente aburrido, pero si lo abordamos con ojos de la época, vamos a poner a pensar que el cine mudo fue el precursor de todo esto. Básicamente los hermanos Lumière fueron los primeros, los creadores de todo, ya de por sí, de todo lo que concierne el cine como hoy lo vemos. Obviamente, el cine mudo fue en su momento como una especie de, ¿cómo explicarlo? Como una Un especie de origen en todo lo que es hoy en día el cine, pero es un origen muy remoto, viéndolo desde hoy. ¿Por qué? demasiado, güey. El cine mudo lo que tenía, la única característica que tenía eran imágenes proyectadas en una pantalla, en una tela, con un pianista tocando de fondo. No existía otra cosa que esa, si te pones a pensar. Sí, güey, era muy, ¿cómo se podría decir esto? Muy abstracto, muy antiguo, pues. Y técnicamente, hoy si lo vemos con los ojos de hoy, sí. Si nos ponemos a pensar, hace 100 años atrás y más también, era la vanguardia, era lo último de lo último y básicamente era lo Básicamente que atraía. era su tecnología más avanzada, según ellos, ¿no? Claro. Aparte que pones a pensar lo siguiente, era todo muy artesanal, muy Exacto. artesanal. Así que vamos a verlo por ese lado. Así que nada, la cuestión va por esa situación. Si vos te pones a pensar, el avance después del cine mudo también marcó un antes y un después. Y todo lo que fue siguiendo después de eso también. Pero bueno, em, a fin de cuentas, nada, ponete a pensar que hoy en día, con el cine sonoro, el 3D, el IMAX, el Dolby Surround, Dolby Digital y todo lo que concierne al cine, lo que había en ese momento era una simple imagen con movimiento. Exacto. Pero arrancó el inicio. Hay que tener en cuenta, acordate esto, que en ese momento el video era blanco y negro, primero y principal. Ujú. Segundo, no había audio, como bien lo dice, cine mudo. Cine No mudísimo. había audio. Exacto, no había audio. Por otra parte, eh, era muy, ¿cómo se llama esto? Eh, Muy. a ver, era muy primitivo. Normalmente era una secuencia de imágenes y un texto explicando lo que hacía la imagen. Tenías que explicarle Exacto, a la exacto. gente. Como por actos así, me recuerdo yo que primer acto y imágenes corriendo, risas y la vaina. Pero nada de sonido, pues solo blanco y negro y entre actos. Claro. Entonces va por ese lado. Y hubo después de un tiempo, porque esto sucedió en el año 1900, si mal no me equivoco, 1908, más o menos estábamos, cuando estuvimos investigando, ahí te digo bien, Ujú. y terminó en el año 1929. Estuvo creo que acompañando la Primera Guerra Mundial, así que tuvo también mucho contenido político en esa época, que también ayudó mucho a, bueno, a la concentración y a la elaboración del mismo. Sí, güey, como un método de entretenimiento para las personas, ¿no? Para que mantener la mente dispersa, puede que no estuvieran pensando tanto en la guerra o más o menos, o también
en la guerra se llegaban a poner un cierto de películas, pero eran películas basadas en el ambiente de las personas, pues. Claro. Acá estoy investigando, mira, un pequeño paréntesis, desde el año 1895, como si en sus orígenes, hasta el año 1929 está el cine mudo. A la- Así que, Han pasado 84.000 años ya de esa vaina, güey. claro. Hay que tener en cuenta que también el cine mudo coincide con la llegada de la Primera Guerra Mundial, acompañó la llegada de los automóviles, acompaña también la llegada del primer vuelo. eh, Básicamente son cosas que si uno se pone a pensar, fue toda una revolución tecnológica muy grande. Y no podemos olvidar tampoco de que es algo muy grande el cine, güey. De hecho, es el séptimo arte, güey, el cine, güey. Exactamente. Entonces, eh, a ver, ¿cómo decirlo así? Fue algo que arrancó con un montón de cosas y fue lo que... Y como todas esas cosas, porque se llama acaso los aviones, los autos, las guerras, ¿por qué no? Fueron avanzando. Sí, güey. Eh, Así que por eso te digo, va por ese lado. Después, bueno, si nos ponemos a pensar, ya en el año 1929, quizás ya en 1928 se empezaban a empalmar las primeras películas con ya sonido pregrabado. Vuelvo a repetir, cabe recalcar que el cine mudo tenía un pianista tocando en vivo una pieza sonora la cual era la que, básicamente la que ambientaba la escena. En 1928 se empezó a meter ya música pregrabada, ya el pianista pobrecito lo habían volado, ¿no? Y a su vez también, si uno se pone a pensar, este, ante esas situaciones, empezaron a meterle sonidos y demás cosas, como para Exacto. darle ese realismo que da la película. ¿Cómo se llama, güey? Aquí tengo un dato interesante, güey. Dice, una pregunta, situando la pregunta, dice, ¿por qué el cine es considerado el séptimo arte, güey? Dice que la cinematografía nos permite experimentar nuevas historias de un modo en el que otras artes no podrían. No por nada el cine es considerado el séptimo arte. Tiene su vaina, tiene su por qué es el séptimo arte, pues porque no, por ejemplo, una revista no te va a poner te ponen ciertas imágenes nada más, pues, y a leer no te pone a ese como imaginar o poder tener un ambiente donde tú querías estar o esa vaina así, güey. Bien, si nos ponemos a pensar, vamos primero a definir qué es el arte. Bien, el arte es el medio por el cual una situación, un determinado factor te genera una emoción. En un, en un breve resumen, ¿está? O sea, la definición de arte, si la buscamos bien, es básicamente una actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas. A ver, eso es subjetivo, ¿no? Hay que ver lo que es la belleza también. Valiéndose de la materia o imagen o el sonido o lo que sea. Y el arte justamente es algo, para que sea arte tiene que provocarte algo a vos. Sí, güey. ¿Está? Una reacción, pues que tenga una reacción. Cada reacción tiene sus consecuencias, como se dice. Claro. Y hay que tener en cuenta y hay que considerar que si nos vamos al caso, eh, el arte básicamente lo que hace es generar eso. Y si nos ponemos a pensar, qué mejor que el cine que combina imágenes en movimiento y sonidos para acompañarlo, para transformarlo en un arte, ¿no? Porque es algo que vos estás viendo y vos estás escuchando y muchas veces percibís y te sumergís en eso. Y pues es como, le iba a decir de una forma, pero es que eso se catalogaría una categoría del arte, del cine, perdón, del cine porque ya le viene la categoría de ciencia ficción, romance y todo ese pedo, pues te meten como una situación, güey, para que tenga una reacción al, al, ¿cómo se llama? Al vidente, pues ¿cómo se dice eso, Al güey? espectador. Al espectador. Espectador. Es así. Por eso te digo, básicamente va por ese lado. Vos tenés que ponerte a pensar que el arte, justamente, el cine de por sí, siempre tuvo esa finalidad.
siempre tuvo ese mensaje, siempre tuvo esa manera de verlo a lo que es a lo que es la expresión de las emociones y la expresión y el movimiento de la gente. ¿Tá? Exacto, exacto, güey. Por eso, em, ¿Cómo se llama? la cuestión va por ese lado. Dime, dime, dime. Hay que- la cuestión va por ese lado, hay que ponerse a pensar esas situaciones. Em, Pongámonos una siguiente. Vamos a irnos a un poco más moderno, años 90-2000. Milagros Inesperados, la famosa película de John Coffey. Explícame quién no lloró con esa película. Es que es como, es como si eres de piedra si no eres con una película, güey, la neta, güey. Por eso. Es una emoción. Entonces, explícame en su momento con El Gran Dictador, una gran película muda, ¿quién no se rió con Charlie Chaplin? A ver, Charlie Chaplin tiene un humor muy visual, muy de mover el bigotito, de hacer cosas que en ese momento era gracioso. Hoy a mí quizás no me causa mucho, pero era muy gracioso. Bien. Entonces, mm, básicamente, upa, perdón, tenemos acá atrás, tenemos acá atrás el tránsito. Eh, Divino. Bueno, ve, ahí está. Eso me genera una emoción que es querer, bueno, insultar al que tira la bocina. No sigue siendo un arte, no sigue siendo un arte porque es un acto eh, Pero que también existe el arte de a insultar, diferencia güey. del arte, pero a lo que veo, a diferencia del arte, esto es un acto involuntario del tipo. El tipo no provocaba que a mí me den ganas de insultarlo. Eso es lo que vamos con el cine. En el cine se hacen cosas con la mera objetividad de decir, provocamos esto. Sí, güey. Entonces, va por ese lado. Voy a tirarte un dato, volviendo al cine mudo. Vos conocés como muchos el nombre de Charlie Chaplin. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con Bueno, Charlie Chaplin? Charlie Chaplin con el cine sonoro y todo nunca quiso hablar. O sea que se llegó a tomar su papel tan en serio, ¿sí o qué pedo, güey? Se rehusaba el sonido en el cine, no quería saber nada. A la- ¿Qué pedo, No chavo? quería saber nada. Entonces, el tipo se rehusaba férreamente, no quería saber nada. Este, y bueno, el tipo tuvo que ceder, creo que fue ante El Gran Dictador, que fue una de las películas en las cuales por primera vez él hablaba en una de las películas. Si no, hasta ese momento no hablaba. Ya mucha gente ya ponían sonido, ya hablaban y demás. Y hay una connotación muy especial, que creo que te acordás, lo estuvimos hablando tras del micrófono, que era cómo Se se, sincronizaba el audio con el cómo se video. sincronizaba el audio en la época del cine sonoro. En el cine mudo tenemos básicamente una situación, que es un pianista tocando, ¿está? Ajá. Bien. En el cine sonoro se sincronizaba con un disco. Se descubrió que aparte de poder grabar video, que era muy difícil ya en ese momento, se podía grabar audio. Entonces, mientras una cámara de video captaba el video que iba transcurriendo, una grabadora, sea de disco a cinta abierta, en ese momento a magnetófono, tomaba el sonido para después, a la hora de proyectar, sincronizar ese sonido con ese video. ¿Y cómo se sincronizaba? Muy sencillo. ¿Viste que muchas veces en las películas hoy se utiliza el 5-4-3-2-1? En blanco y negro. Claro, y se ve un pip y se escucha un pip, 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 pip. Bueno, ese ruidito, perdonen, ese ruidito, literalmente, era el que se utilizaba para sincronizar el conteo del video con el audio que iba aparte. El audio aparte iba o en cinta, que era muy raro en esa época, ya fue mucho tiempo después, o en un disco de pasta, en un disco de vinilo. Cabe aclarar que los discos de vinilo de esa época para cine, un disco común comercial es de 12 pulgadas, bien, un long play, un LP. Ujú. Un disco de esos era de 15 pulgadas e iba con la maquinaria sincronizada a la máquina que reproducía el video, o sea, con la que hacía andar a la cinta. Que como otro dato, el video hasta los años 90, más o menos, se utilizaba cinta de celuloide. La cinta de cámara de fotos, la rollo viejo, ¿te Ujú. ubicás?
Sí, sí, sí. La famosa Kodak. O había diferente Exact- marca, pues, pero esa era más conocida, más reconocida por todos. exactamente. Los rollos de fotos de esa época, imagínatelo a 1, 2 o 3 kilómetros más largo, más o menos, para que te haga una idea. O sea, era mucho. Y se utilizaba rollo análogo, básicamente. Se utilizaba el rollo de video y el rollo de video iba grabando cuadrito por cuadrito por cuadrito por cuadrito sobre esa cinta de celulosa. No me acuerdo bien qué material bien era, pero se grababa en eso. Entonces después el rollo ese se mandaba a revelar en un cuarto oscuro y después la copia revelada se duplicaba y se distribuía y esas copias estaban en rollos también, se pasaban en el famoso proyector. Muchos hemos visto Los Simpsons cuando utilizaban los proyectores viejos, los capítulos viejos. Sí, sí, lo he visto yo, güey. Utilizaban eso, utilizaban eso, sin más. Así que por eso te digo. Era, Básicamente eso sería por ese lado. era el proyector, Digo, ¿no? Y con unas cintotas arriba, güey, que daban vueltas alrededor del proyector, ¿no? claro. Había un montón, a ver, había un montón ¿cómo se llama esto? Había un montón de métodos. Pero bueno, puntualmente, este que yo te digo, el de la cinta grandota, fue el que triunfó. Se intentó hacer con una rueda y con demás cosas. eh, y bueno, triunfó la cinta. El rollo, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como se podía sincronizar el video con el audio, se aprovechaba para grabar sonido, las palmadas, se aprovechaba para grabar, por ejemplo, voces, ambientes y demás cosas. Se sincronizaba por ese medio y bueno, así fue como el cine tuvo también un gran salto. Aún así, Charlie Chaplin estaba opuesto a eso y dio su brazo a torcer en un tiempo más remo, mucho más después, vamos a decirlo así. Y Ujú. bueno, después de eso, el boom del cine sonoro fue muy grande, muy grande. ¿Qué te iba a decir, güey? Tengo unos datos aquí interesantes, güey, de cómo está, cuáles son las fases para una producción audiovisual, güey. En primeramente, güey, tenemos el desarrollo. Aquí dice que, o bueno, en lo que entendí, dice que en esta fase, güey, se engloba la búsqueda y la creación de ideas, güey, la documentación y redacción del guión, güey. Sí, ¿Qué, qué tienes que aportar ahí, güey? Al primer bueno, punto, ¿o qué entiendes? eso es normal en cualquier proyecto, obviamente el proyecto hay que comenzarlo, hay que buscar algo, y es normal que primero eso sea como primera fase, ¿no? Después de eso está la otra que es mucho más importante, que es el montaje y es ¿cómo se llama esto? Es el montaje y, perdón, montaje no, es la puesta en escena, ¿no? Conseguir la escenografía y demás. Desarrollo, preproducción, producción, postproducción, distribución, es la última. La distribución es básicamente distribuir las copias Ujú. de la película a los cines, clientes o demás. Lanzarlo al espectador y dejar que la gente lo vea y opine sobre él, de sus reseñas, si le gustó y todo el pedo. Exactamente. La producción básicamente es en el momento, le está grabando. Para todos los que nos están escuchando, una película no es lo que ustedes están viendo, lo que ven siempre. Perdónenme, no me odien, pero detrás de ese hermoso edificio, esa hermosa Torre Eiffel de París, muchas veces hay una pantalla verde, hoy en O día que con azul, güey, computadora. azul ya hay otras tecnología ya, güey, azul, güey. Claro, o sea, hay un montón de tipo de tecnologías. Y recuerden que la escena en la que ven que el hombre araña besa a Mary Jane bajo la lluvia se repitió 15 veces y esa fue la mejor. Sí, güey. Entonces, no y una película no se arranca a grabar desde el inicio, de érase una vez y te ponen al artista. No, muchas veces arrancan por la toma final, tomas intermedias, cada toma tiene una puesta de escena distinta, tiene un escenario distinto y los productores van a donde les queda más cómodo. Por eso después tenés vestuaristas, maquilladores, peinadores y tenés demás gente en el rubro que, bueno, básicamente lo que hace es, bueno, nada, eh, ir generando que haya una continuidad, porque eso también es el tema. Tiene que haber continuidad en la película, ¿se Sí, entiende? güey. Tiene que haber O sea, una.
serie Yo de hago- pasos para seguir, güey. claro, yo hago una toma en la que vos estás hablando por teléfono y vos tenés un Samsung Galaxy J2, color rojo, ponele, que no existe, pero pone color rojo, y nosotros dejamos ahí y arrancamos el otro día. La siguiente toma en la que estás hablando tiene que ser el Galaxy J2 color rojo y tu pelo tiene que ser el mismo pelo que tenías en el momento, la ropa la misma. Hay toda una producción detrás de una película, obviamente. Y, güey, de hecho, hay veces que, por ejemplo, puede ser demasiado buenos los productores y todo el pedo, pero se les llega a pasar como un detalle de esos, güey, que he visto así como que son cazadores de detalles, güey, que hacen reseñas y la vaina, güey, y como, por ejemplo, en una escena trae una camiseta verde y en la otra escena ya no trae la camiseta verde y ponen otra escena y ahí vuelve a traer la camiseta verde, güey, como que no sé qué país se les pasa, algo así, güey. Por eso, a ver, es más, vamos a hacer un tiempo más a presente si nos ponemos a pensar. Hay una película que muchos dicen que es todo lo que no hay que hacer a la hora de hacer una película, y creo que muchos la deben conocer, que se llama The Room. The Room, ese no Eh, me suena, güey. El cuarto, la- la habitación. sí, protagoniza, dirige, firma, graba, doblaje, actúa, personaje, todo Tommy Wiseau. Es un tipo que no saben de dónde cornos salió. eh, Así que nada, un tipo que se desconoce el origen. Lo que sabemos que el tipo salió y grabó una película que es un desastre. El montaje, la producción, inclusive en esa época era la era digital, ¿bien? De la cual, si nos ponemos a pensar, era, vamos a decirlo así, eh, era la era de la transición digital análogo. ¿Qué sucede? La transición digital análogo, en ese momento, era muy complicado. Lo digital se notaba que era digital porque tenía muchos errores de colores y demás. El loco no alquiló, compró dos cámaras, una digital y una análoga, y grabó una por cada toma. Una toma, entonces te das cuenta de las transiciones, cuáles son las tomas análogas, cuáles son las Sí, digitales. güey. Muchas veces te das cuenta que el audio está desfasado, el guión tiene baches. En un momento una chica dice que tiene cáncer de mamas y después no se sabe qué pasó, que encima es personaje principal, no principal, cercano. Después no se sabe qué pasó con ese personaje. Eh, Básicamente eso. No, no, una locura. Entonces es básicamente a qué no hay que hacer. Los hermanos Eh, Lumière se están retorciendo la tumba, güey, cuando vieron esa cinta, güey. y todo lo que percusionaron con eso. Mm, a un cachito. A ver, el tema es este No, también, si nos no, ponemos a se me pensar. escucha bien. ¿Qué pasa? ¿Qué Sí, a ver. pasa? Se nos está incorporando nuestro compañero Zainer. ¿Qué pasa, Zainer? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos debatiendo aquí el cine, la evolución del cine, güey. Ah, ¿cómo están mi gente? Llegó un poquito tarde, pero estamos aquí. No importa, mejor tarde que nunca hablando de artes, decía Alf. Y prendió fuego una Claro, cosita. claro, Ah, claro. güey. Bueno, estábamos hablando sobre el tema del cine, bueno, ya abordamos la parte del cine mudo, cómo llegó el cine sonoro, estábamos haciendo comparaciones, estábamos desglosando más o menos cómo se lleva a cabo una película y demás. Eh, Yo tengo una película, no sé si sea considerada la mejor de las películas, o para mí lo es, güey. Pero es que tiene todo lo que debería tener una película o una buena película. No sé si te suene, güey. El Resplandor de Jack Nicholson, lo has visto? es una obra de arte. Es una maldita obra de arte esa película, güey. Está buenísima, güey. Tiene todos los Es una obra requisitos, de güey. arte. Eso sí, güey. No, a ver, y es básicamente una película que tuvo mucha producción detrás. Hay que tener en cuenta que en esa época tener producción con esas cosas no era muy sencillo. Estamos hablando todavía de una época muy análoga donde todavía la pantalla verde no existía, Ajá. claramente. Y sí, fue una época donde esa película pegó muchísimo y asustó muchísimo a mucha gente. Sí, güey. Estaba buenísima, güey, la verdad, güey. Tiene toda esa película, tiene todo lo que se le pueda pedir. No tiene de más ni de menos, güey. Tiene a la perfección, güey. Curiosamente, curiosamente en El Resplandor se inaugura lo que muchos han llamado, por lo menos acá,
la corrida boba, la actriz perseguida, asustada, corriendo de manera boba, Exacto. eh, y el asesino persiguiéndola detrás. Se inaugura ese modus operandi, vamos a decirlo así. Sí, güey, sí, güey. O cómo se llama, creo que en el cine hay un grito, güey. Pero un grito, no sé cómo será el grito que se escucha así, güey. Que está casi en todas las películas, no sé si lo he escuchado ese dato, güey. Puede ser el de, creo que en Psicosis estaba el famoso, de la escena bueno, la escena de la bañadera, por ejemplo. No sé si alguno la llega a reconocer. No me acuerdo, güey, la verdad, güey. ¿Ninguno de los dos la vio? ¿Psicosis? Es que está muy está muy parodiada, muy quemada esa escena. La escena del asesino que entra por la cortina de baño en la bañadera y apuñala a la mina. Eh, No nos vamos tan lejos, güey. Scary Movie, güey. O, ¿cómo se llama la película? Es que Scary Movie es la de, ¿cómo se llama? La de risa, güey. Pero ¿cómo se llama la verdadera, güey? La original. Creo que era Scream. Ah, Creo que era. Scream, Scream. Es también igual, güey, lo mismo, güey. Así, la misma escena. Fue una cortina y pa, cuchillazo en toda la raja. Por eso te digo, a ver, estamos más por ese lado. Pero, cuestión que, nada, a ver, básicamente todo ese tipo de películas son los que, ¿cómo se llama esto? Los que son básicamente un parteaguas para, pum, la evolución, ¿no? Claro, son parte fundamental para que, Sí, pues son la base, la base, güey. claro, o sea, qué sé yo. eh, Así que bueno, literalmente ¿Cuál, por ese lado ¿De qué viene el películas asunto. prefieres tú, güey? ¿Qué películas prefieres tú? ¿Qué película o cuáles son tus películas favoritas, así, güey? Y mira, yo básicamente me tiro para la de terror. Y Sí, las no, aguantas, y las aguantas, güey. a mí me encanta el terror. No sé a nuestro compañero, por ejemplo, cuáles son las que le gustan. Mi compañero está teniendo un cierto vaina de problema Pero, con su micrófono, pero ahorita se nos va a reincorporar otra vez, güey. eh, eh, Errores pero bueno, de la producción, güey. No se preocupen ahí, carajo, güey. no pasa nada. Estamos Eso sucede en porque vivo. grabo en directo. ¿Cómo se Eso sucede llama? cuando grabamos en directo. Vamos a hacer un Pero top 3 de las películas más que... Pon tu top 3 de películas que digan, carajo, esas películas son buenísimas, güey. mira, yo voy a hacer una mezcla rara. Voy a hacer del 3 al uno y son películas de diferentes lugares, ¿bien? Ujú. Para tener en cuenta. La tercera, y voy a destacar acá en Argentina, no estoy hablando de terror, estoy hablando de géneros diferentes quizás, y a su vez de diferentes, muy diferentes también de su origen. La tercera que voy a arrancar destacando es Argentina, se llama Esperando la carroza. Es una película de muy bajo presupuesto que salió en su momento en los años 80, la cual parodia mucho la situación argentina de la época, por ahí entre familias y demás. Una película muy buena para reírse, de la que se sacan un montón de frases icónicas que en el folclore argentino todavía siguen pegando muy bien y que se siguen inclusive haciendo TikToks y demás cosas. Voy por ese lado número 3. Número 2, Milagros Inesperados. Una película la cual creo que de todos creo que tenemos que conocer y si no tenemos noción de ella, ya mismo agarren, vayan a Blockbuster si queda alguno en pie, abran Netflix, abran YouTube, vayan a Cuevana, no sé, a donde tengan que ir, vayan a verla al cine. Una película vieja pero muy buena que te va a hacer llorar ríos de lágrimas. Sí, Muy güey, buena. está muy buena, güey, la verdad, güey. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Milagros Inesperados. Ujú. Milagros ¿Quién es, Número inesperados. cuál es el cast de esa película? A ver si yo le he visto que una me pequeña suena el nombre. sinopsis. Un tipo va a la cárcel. A ver, trata la historia de un guardiacárcel de una prisión. Estamos en los años 30, 40, si mal no me equivoco. Tom Hanks.
Tom Hanks, el cual básicamente lo que hace es, bueno, trabajar de guardacárcel. En ese lugar llega un prisionero bastante morrudo, bastante grande, el cual no aparenta ser un asesino, pero bueno, entra condenado a pena de muerte, que si mal no me recuerdo, porque bueno, todos los que iban a entrar a esa cárcel iban de pena de muerte. Tom Hanks descubre que este tipo tiene poderes, entre comillas, sobrenaturales, puede curar a la gente, puede hacer diferentes situaciones en las cuales Tom se ve, bueno, sorprendido. Este tipo, a pesar de ser un asesino despiadado, tiene una sensibilidad de nene. Ujú. Y no, una locura. Se plantean un montón de situaciones muy emotivas también. Pero bueno, Ok. Más vale que la eh, veas por tu cuenta porque carajo, güey, es una maldita película buenísima, güey, la verdad, güey. La voy a buscar, la voy a buscar. ¿Qué te iba a decir, pero David? A ver, ¿y tu top uno cuál es? ¿Te falta el top uno, carajo? top uno tengo dos. Lastimosamente tengo dos películas. Voy a poner Habla, dos güey. películas. Pero como soy un férreo fanático de los ochentas, voy a destacar Scarface, la segunda, porque Scarface, para los que no sepan, tanto Tony Montana, Tuki, para atrás, 1931 creo que fue, sacaron una Scarface, que tenía casi la misma línea argumental, solamente que no era en Miami ni nada por el estilo. Entonces, rebobinando, perdón, adelantando, Scarface 1983, si mal no me falla la memoria, y Terminator 2. Dos películas que me Ya, acompañaron. che, Terminator 2 es el final. Esa película es dura. Olvídate. Y Muy yo tuve una buena. particularidad con Terminator, nunca la vi en cine. Yo siempre la vi en la tele. Y cada vez que la Por dos. enganchaba en la tele, la enganchaba ya comenzada. La pude No ver de mames. principio. Mm. ¿Cómo se llama Así. esta vaina, Yo, güey? yo, El... yo la veía así también en televisión. Y así. Tengo mucho que no la veo porque me recuerdo que yo la veía era antes así. En los canales locales y vaina que la ponían. Pero es muy buena esa película. Y bueno, la verdad sí está muy buena, güey. Está demasiado buena la película. Pero bueno, básicamente va por ese lado. Literalmente son cosas que, si uno se pone a pensar, bueno, eh, son películas que para mí por lo menos marcaron un punto en la historia. Yo tengo el top 3 marcadísimo. En el top 3 voy a poner, no sé si ustedes han escuchado de la película esa de romance, güey, que se llama El diario de una pasión, güey. Mira, ¿de qué trata? Nunca la vi. Álvaro, esa es una película demasiado buena, loco. Es como se llama, es una pareja, güey, que está en la pareja así esa vaina y la mamá se lleva a su hijo porque no quiere que se case con un vato pobre, güey, se Una dejan. historia, Sí, loco. una O verdadera sea, historia, si güey. tú, si tú te das cuenta, o sea, la película comienza con el tipo viejo ya en un asilo. No, creo que la Sí, tipa, sí, ¿no? sí. No, los La dos, tipa los y el dos. tipo, los dos, los dos. Ajá. La tipa como que tiene Alzheimer. Tiene Alzheimer, güey. Entonces el tipo le comienza a contar la historia de cómo se conocieron y vaina, con la esperanza de que ella como que recuerde. Ya tú sabes, ahí comienza la historia de que ellos se Está muy amaban desde buena, güey. jóvenes. Romántica, te acelera el corazón, pulso, pulso y te lo levanta, güey. Te enamora, güey. Como así que te lo levanta Richtofen. El corazón, güey, el corazón. Mira, en segunda, Sí, güey. esa película es muy buena. En top 2 te voy a poner esta, güey. Que a ver si ustedes la conocen, no sé, güey. Sale John Travolta y sale. ¿Cómo se llama este tipo, güey? Que sale de Fury ¿cómo se llama el desgraciado, güey? Eh, Ah, El sábado por la noche. Grace, ¿no? no, 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 no. no, el Nick Fury, Nick Nick Fury, ¿cómo Fury, que güey. se ¿Cómo se llama? llama el actor, güey? Diablos. Ah, Mierda. Samuel Jackson, güey. Ajá, Se Samuel llama Jackson, la sí. película Pulp Fiction, güey. Donde sale de Kid Uh, Bill, güey. Una peliculaza, güey, de la hostia, güey. Pero peliculaza, güey, la verdad, güey. Mm, Y para reventar ya, el ya. top uno para reventar todo. Del Padrino uno hasta la 3 güey. Esas son mis malditas películas, güey. Esas son las Mira, malditas películas, güey. te voy eh, a decir mi top 3, te voy a peliculones, decir mi top ¿eh? 3. Sí, muy buena. Porque la del Padrino tendría que verla, porque yo no la he visto, pero después la del puesto número 3 esa es muy buena, sí. Sí, güey. En fin, mi top 3. Deja ver. My Little Mi top Pony. 3. Uy. No, 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 ya en serio.
Mm, mi top 3 de mis películas favoritas. O sea, yo tengo claro cuáles son mis favoritas, pero no sé cómo organizarlas. A ver. Eh, yo sé que tú vas a hablar de una vez, Christopher, pero una de mis películas favoritas es El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, la que salió como en el 2008, más o menos. La segunda entrega de la trilogía de Christopher Nolan, esa es una de mis películas Es que la favoritas. gente no sabe, güey. Pero detrás de cámara este desgraciado, maldito obsesionado de Batman, carajo, güey. Todos quieren meter a Batman, coñazo. Bueno, pero si le gusta, Me gusta, las, loco. vos viste, las películas de Batman son las más respetadas y las que tienen mayor producción en la Claro, y, industria y el cinematográfica. superhéroe al que se le ha hecho más películas, loco, así va Batman. De los años 60 hasta la actualidad se han hecho Me acuerdo del año múltiples 60 de Batman, películas. güey. Parecía que tuviera una pijama el desgraciado, güey. Y el Joker con bigote, que Sí, tiene que güey. pintar el bigote. Cabe recalcar que ese actor era, ¿cómo se llama? Jack Nicholson, güey. Creo que fue uno de los Jokers, güey. Ahorita estamos hablando del actor ese, güey, en esa vaina. En Pero, fin, esa película me gusta mucho porque el villano, todo en verdad me encanta. Otra película que también me gusta mucho es, Dios mío, ¿cómo que se llama? ¿qué sale o qué? Eh, Wow, se me olvidó el nombre. No me vengas a joder, güey, en serio, güey. Si no tu película, güey, se te olvida el nombre, güey. Que tú tengas una idea. Está esa. eh, También me gusta mucho. Mierda. Una que se llama El Profesor. No sé si Ese, la han escuchado. Tal vez no sea muy. Yo creo que no es muy conocida esa película, pero yo la vi hace poco realmente. Pero rápidamente como que ocupó un lado importante en mis películas favoritas, no sé. Tal vez si ustedes la ven no les vaya a gustar, pero a mí en lo personal me gustó y está en ese puesto ahí de mis películas favoritas. Y la última, es una reciente ya, que ha salido reciente. Yo diría que mi, mi última película favorita, para decir tres, sería, a ver, Infinity War. Creo que esas tres serían que yo podría decir que me han gustado más, sí, las que yo he visto. ¿Qué? ¿Y ese silencio incómodo tan No, yo estoy esperando procesando? que hable Rich. Che, Rich, decite algo. Ese Rich, Carl ¿estás Christopher vivo? se le fue el micro, en fin, cosas que pasan. Pero nada, esas fueron las películas como que más me han gustado. También una película muy buena que yo vi, Watchmen. ¿Tú la has visto esa película? ¿Sabés que no? muy buena esa película, güey. Los Guardianes, carajo, güey. Está Sí, buenísima, güey. los Watchmen. Sobre todo en la escena Está cuando está en durísima. en la nave del tubo, güey, que le aplasta el fuego, güey. Diablo, güey. Sí, está buena Sí, la película, güey. muy buenas esas películas. Este, pero bueno, como verán, en sí las películas, todas, como se dieron cuenta, no, estas son un peliculón, esta es muy buena película. Como verán, es lo que hablábamos hoy cuando arrancamos, justamente deja marcado algo en la gente. Sí, güey. Ya lo sabes. Así que, Así es. Te marcan de Como por que vida, güey. y hay veces que un ejemplo tú ves una película y te sientes identificado con algún personaje o algo así, como que tú sientes tal vez que ha pasado lo mismo o que tú sientes que tu personalidad como que encaja con esa persona y como que te sientes identificado. La ¿Ustedes nunca película en miraron sí. las películas de Austin Powers o nunca les tocó esa película? El detective mm, inglés que tenía lentes, güey. Sí, yo la he visto. Más risa que el DH, loco. Y güey, la neta que sí, güey, Doctor Malito, güey, Minimi y todo ese pedo, güey. Me acuerdo,
que cuando yo la veía yo me enamoraba de la tipa, loco. La morenita Rubia. esa. O la No, rubia. la rubia, compadre, y yo cada vez que la veía, ya tú sabes. Pero bueno, ahora voy a hacer una pregunta a los dos. Pregunta, Eh, papi. ¿Qué opinan de...? Voy a hacer una opción a cada uno, ¿no? O sea, a tanto a uno como a otro. Eh, película que le... A ver, ¿conocen alguno de los dos? ¿Grace o Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Qué opinan de ellas? ¿Las ven como una película popular que marcó el cierre y la apertura de una época? ¿Cómo la ven? Espérate, Empiezo por ti. espérate, repite el nombre de la película. Grace, que es la que sale Olivia Newton-John con John Travolta cantando Eres todo lo que quiero, o You Are the One... Ah, Ay, cuando, no sé. Eso la no es escena esa vaselina, donde güey. John Travolta tiene el cabello largo y vaina, y está cantando como en un lago La, así, como un... la de na 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 na, tara, tara, Pero ta, esa no es ta. vaselina. ¿O cuál es esa es vaselina que no, güey? Esa sale... ¿Qué? ¿O cuál es para carajo, güey? Vaselina. Porque según acá. What the fuck, a ver, aguanta, güey. Eso sale de Grace, esa canción. Eh, O sea, güey, pero bueno, espera. John Travolta en la película esa que dices tú, sale con una chaqueta de negra y vaina. sí, Carajo, exacto. acá en México se conoce como vaselina, güey, por eso te digo, güey. Mira, vaselina, Porque wow. Grace significa grasa, ¿no? Sí, Sí, acá se dice vaselina, güey. De sí. mierda, como que sí, güey. Pero bueno, bueno, vaselina y Fiebre de Sábado por la Noche, o Saturday Night Fever. Ajá. Así que, Es que ¿cómo les en parece? realidad, Otra güey, película. esas películas, güey, marcaron mucho porque era la época esa donde usaba ir a las discos, bailar y todo ese pedo, güey. Se sentía muy identificada la gente, Sí. güey. Ujú. Sí, Y güey. otra película que se me olvidó mencionar más tarde, que no me acordaba, es una que salió en el 2013, que es demasiado Entonces, no, bacana. me crece. Escúpalo. Se llama Guerra Mundial Z. ¿Ustedes la han visto? No la llegué a ver, pero la he escuchado y sí es un peliculón. Por lo que Sí, se sí, Oye, ve, sí. por lo que vi en el muchacho, tráiler, por lo que vi en el esa tráiler de la película, película, Es esa que, película es dura, loco. es que Brad Pitt, La- carajo, Brad Pitt es Brad Pitt, coñazo, güey. Sí, Brad Pitt es Brad Pitt, loco. Porque, por Bárbaro. ejemplo, güey, Me acordé ahora, mira, excúsame. Me acordé dime, ahora dime. de un peliculón que yo se lo mencioné a ustedes la vez pasada que nos reunimos. Django sin cadenas. Esa es otra película que me Denzel gusta, pila. Washington, güey. Ah, no, Denzel Washington, no se mamó, güey. Como Denzel ¿Cómo se Washington, llama la otra Jamie vez? Foxx. Sí, Jimmy Jamie Foxx, Foxx. sí. Jamie Denzel Foxx. Washington, me equivoqué. No, Nick, diablo. Ahí está Jamie Foxx. Está. Eh, diablo. Samuel B. Jackson. Y está Samuel Jackson, también Leonardo Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Leonardo DiCaprio, el DH. Qué antagonista, No, loco. ¿qué te iba a decir, güey? También no sé que han visto ustedes una película de guerra que se llama Fury, güey. Donde sale. ¿Cómo se llama este güey? Ah, ¿cómo se llama este Eh, güey? Brad Pitt, güey. ah, ah, Es como de guerra, güey, de guerra, güey. Se llama Fury, güey. tú me hablaste de ella, pero yo no la he visto, ¿no? Está buenísima la película también, güey. Está más buena que yo que sé, güey. Pero, ¿cómo se llama? Es que somos, sí, cierto, güey. Como lo hablamos en el podcast anterior, somos tres. ¿Cómo se dice esto? Tres. Cinéfilos. No. Tres, como. Ah, tres generaciones, sí, sí, como dijo David. Ah, en 3 generaciones, sí. David es el antiguo, yo soy el medio y el otro güey es el que apenas va a salir al cascarón, güey. Sí. Güey, y el género de superhéroes, ¿a ustedes les gusta? ¿Le llama la atención? ¿O no les gusta directamente? buena pregunta porque hay mucha película de superhéroes, tenemos Marvel, tenemos DC, tenemos, a ver, Hombre Araña, Capitán América, Mujer Maravilla, Superman, tenemos de Iron Man, todo, todo, güey. Iron Man, Thor, tenemos todos los superhéroes habido y por haber, o sea, en este planeta sobran políticos y sobran superhéroes, pero puntualmente a mí no me gustan, a mí, ojo. ¿Por qué no te gustan? Porque es un género muy quemado ya, si no lo ponemos a pensar. Vos ponete a pensar lo siguiente. eh, hoy en día tenemos
básicamente una carta llena, pero llena de... ¿Cómo se llama esto? Llena de superhéroes. De todos los colores, todos los Es olores y que todas las sí, formas. güey. Ahora te pica un mosquito, super mosquito. Te pica yo Super qué sé, mosquito. güey. Me cago en la patada, carajo, güey. Diablo, Pero, güey. Pero realmente, el tema va por ese lado si nos ponemos a pensar. Por eso a mí no me gusta, porque yo no sé con cuál quedarme, ¿viste? realmente es verdad lo que tú dices. O sea, el género está demasiado quemado, loco. Demasiado quemado. Y Marvel se puede decir que fue la pionera del cine de superhéroes. O quien popularizó el cine de superhéroes. Ha utilizado la misma fórmula en casi todas sus películas. La misma fórmula, la misma fórmula. Y son hasta repetitivas. Hay películas de Marvel, compadre. Yo que soy, o sea, a mí me gusta Marvel, yo soy fan de Marvel y te lo digo. Hay películas de Marvel, loco, que, o sea, son más aburridas. Los villanos no sirven. O sea, el antagonista de la película no tiene un sentido ahí. Él es malo porque sí, porque ya, porque la vida lo dijo así, ya. Él es malo porque sí. O sea, no hay una razón de por qué él es malo. ¿Me entiendes? Son como tan genéricas. Realmente, siendo objetivo, se pueden contar con los dedos las películas de Marvel que son realmente buenas o realmente excelentes, por decirlo así. Se pueden contar con los dedos. Sí, güey. Y esto lo que hace es que la gente se vaya saltando del género. A mí un género que me gusta mucho realmente, el de O hay superhéroes. veces que. Por eso a mí incluso me está gustando más DC Comics que Marvel, porque ya DC como vio que, o sea, si ustedes se fijan, DC como que quiso copiar a Marvel en un tiempo, como hacer un universo compartido igual, pero no le fue tan bien. Pero ahora DC está tomando otro camino, como que DC está optando por hacer historias independientes. Y eso está funcionando muy bien porque no dependen de otra película las historias para comprenderse, sino que ahí mismo en la misma película pasa todo lo que tiene que pasar sin importar que en otras películas hayan dicho lo otro, ¿tú me entiendes? El punto No es tiene que una a mí, línea argumental fija. exacto, no es como Marvel, que cada película está en el mismo universo y que si pasa algo en esta película se va a ver reflejado en la otra y así, no es así. O sea, son Claro. películas independientes, Es como, que como por los eso mismo, cómics. güey. Se llama el universo de Marvel, güey, porque es un mismo universo. Por eso el nombre de ahí, güey. Ya, y te digo que DC intentó hacerlo y no le funcionó y ahora DC está optando por películas independientes y le está yendo muy bien. Eh, Mira, un ejemplo, El Escuadrón Suicida, que salió el año pasado. Una película bacanísima, bacanísima. No le fue tan bien por el caso de la pandemia, pero realmente yo la vi la película y me gustó. Es muy entretenida, muy graciosa. No se sienten forzados los chistes, como por ejemplo pasa con Marvel, que hacen unos chistes como que, Dios mío. Y en fin, me encantó esa película. Entonces, realmente a todo el mundo le gustó. El problema fue que como no tuvo mucha taquilla, tú sabes, no se podría decir que fue de que un éxito en taquilla, pero fue una muy buena película. Y después de eso ya sacaron la serie de Peacemaker, un personaje del Escuadrón Suicida. Ellos cogieron y hicieron una serie centrada en ese personaje. Otra joya. O sea, la Sí, güey. serie es impresionantemente buena. Tú te cagas de la risa si ves esa serie, aunque no te gusten los superhéroes, porque es una serie que cualquier persona puede ver, que no es como que a mí no me gustan los superhéroes, por eso yo no la voy a ver. Tú, David, te puedes poner en una tarde a ver esa serie y yo estoy seguro de que hay un 90% de probabilidad de que te vaya a gustar, porque es súper entretenida ahí. Lo Y voy a tener como en cuenta. ellos... Dime. No, no, que lo voy a tener en cuenta. Y Claro, claro. terminar el concepto que tengo una pregunta interesante hablando de series para hacer. Dale, dale. ¿Hago? Sí, claro. Yo te estaba esperando que termines vos por eso. Mi pregunta puntualmente es, ¿las series están reemplazando al cine No. en general? Yo digo que sí, güey. Mi opinión es que no. ¿Sabes por qué? Sí, güey, porque ahora, güey.
es como se dice, es como una vaina más digerible, güey. No tienes que estar exactamente yendo. Bueno, de hecho, en el cine tampoco ya tampoco, pues, porque la ves desde una plataforma digital o algo así, güey, desde la comodidad de tu casa, pues. Como se le decía en los 90 y los 2000, el on demand. Exacto, Pero, exacto, güey. bueno, pero ahí Bueno, tenés yo que... opino que no. Yo opino que no lo está reemplazando el cine porque, o sea, como se compone una serie, no es igual a como se compone una película. Pero, Porque la güey, serie tiene más actos que una película. ve Entonces, al grado de que cuando entramos en la pandemia, güey, los cines estaban abandonados y las plataformas de series y de streaming, ¡fum! Se fueron para arriba, güey, se dispararon, güey. ya, sí, por las circunstancias en las que estaba pasando el mundo, pero eso no quiere decir que ya el cine se está muriendo, que ya la serie está reemplazando al cine en sí. Porque si las películas no salen directamente en el cine, salen en las plataformas digitales. O sea que Tal cual. van a seguir viviendo hasta no sé Exacto, cuándo. tú mismo lo acabas de decir, güey. Salen las plataformas digitales, como dijiste, güey. Y el caso aquí es el cine. Ah, pero, o sea, habla del cine físico, de ir a ver una película al Sí, pues cine, no de la... ya no es Ah, tan vaina, tan como antes que decía, vamos a ir al cine un día de esto, pa, porque no teníamos tanta la tecnología como no, no, la que no. tenemos ahora, pues. Ya entendí, tú ves. Había entendido que tú estabas refiriéndote a las películas, como que ya no, tú sabes. Ahora sí fue que cogí el hilo. Y anterior Y lo que sí, ahora dijiste sí. tú, güey, de DC Comics y de Marvel, güey. Yo concuerdo contigo que ahora sí, ya cambiando mi perspectiva, lo que escuché decirte, güey. Por ejemplo, como David, que no le gustan los superhéroes. Como Marvel lo hace un tip más crudo así los personajes, güey, de superhéroes. DC lo que hace, güey, es que te pone a un superhéroe como si fuera alguien de la vida cotidiana, pues más digerible, güey. No te mete a fuerza de Claro, que, no te mete a fuerza de que es un vato que tiene superpoderes y que toda esa vaina, no, te lo hace más digerible, güey. no. Aunque tenga superpoderes, lo hace mejor porque ellos tienen conversaciones a través de la serie de Peacemaker. Que, Exacto, que, güey. que tú sientes que esas conversaciones tú las tendrías con cualquier persona en el día a día. No es como en el cine, que todo es épico. En el cine de Marvel. Todo lo que van a decir es épico. Todo es bacano. Güey. Todo es, ya tú sabes. Cuando habla el Capitán América es, vamos a hacer esto y aquello. Que sí yo, que sí yo, cuánto. Y no dicen malas palabras ni nada. En Peacemaker es todo como más natural. Tú sientes como si es que ellos dijeron, vamos a grabar este episodio. Siéntense ahí y pónganse a hablar. Exacto, Y ya. exacto. Pero en otras circunstancias, güey, también como dijiste, güey, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? DC se trata de tomar las vainas muy en serio, güey. Las películas y los superhéroes muy en serio. En tanto a Marvel le da un toque de comedia, güey. Por eso también lo que también lo hace un poquito más digerible, güey. Pero a veces que se pagan de chorizo, que meten chistes forzadísimos, pues. Exacto, Es exacto. que muchas veces, a ver, muchas veces, vuelvo a decir siempre, muchas veces sucede que, si te pones a pensar, no hay mucha creatividad, Exacto, ¿está? güey. Entonces deben recurrir a cosas externas que por ahí cuando las colocas no quedan bien. Puede ser como Exacto. un tipo prueba, güey. Dentro de la misma película. Claro, a ver. eh, ¿Cómo explicarlo? Es complicado de explicar, pero muchas veces la creatividad de los productores se ve limitada debido a que por ahí muchas veces le pagan y contratan gente que no es para eso. O sea que lo ¿Está? contratan como si, por ejemplo, digamos, eh, Brad Pitt lo quieren meter de, yo que sé, un superhéroe para niños, güey. No quedaría porque está muy limitado, ¿no? Claro, pero lo mismo pero es lo mismo pero con guionistas. ¿Entendés? Sí, sí, he escuchado también que hacen hasta huelga los guionistas y toda la vaina porque no reciben los recursos que deberían de recibir, pues, como autores de que le ponen esa esencia a la película, pues, sus palabras y sus cosas, güey. Claro, lo que sucede es eso, muchas veces se pierde la esencia, se pierde, bueno, se pierde la... Es como los Simpsons cuando cambiaron los actores, si te pones a Ujú. pensar. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los Simpsons cuando cambiaron su cúpula de guionistas, perdió la esencia que venía teniendo. Y Y se es hicieron más así, aburridos. y es la realidad.
Y sucedió eso, y hoy en día dicen que las temporadas viejas son las mejores que las nuevas, ¿entendés? Sí, güey. Eh, es normal, y son cosas que realmente suceden. Lo mismo pasa en el cine con los mismos guionistas, con los mismos actores, con lo mismo de todo. Entonces, vos le mandás, por ejemplo, te mando a vos, que tu especialidad son los podcasts, a ser carnicero y no vas a trabajar como el carnicero que trabajaba anteriormente, porque lo tuyo es la Exacto. radio. Em, ¿Se entiende? Me mandás a mí que mi especialidad, por ejemplo, es la locución a una farmacia. No Y lo va a creo que, hacer bien el trabajo. y creo que ya sabemos lo que va a pasar, ¿o no? Van a No, recetar de mucha que mierda. van. Le No, de voy a dar que nombre al cliente, vaya le uno de voy a que dar quiero una acetaminofén y tú le dices, bueno, Viagra. amigo, pero si quieres el acetaminofén tienes que leerte los documentos y las instrucciones y esto y lo otro y que sí, ok, Por te va a ejemplo, ir por el hilo. lo Es que, más, te voy a contar la historia del acetaminofén. lo que Claro, acaba le de voy hacer a- este güey, lo que acaba de hacer Ron, güey. Quiso imitar a hacer argentino, no le sale, güey, porque no es lo suyo, güey, maldita sea. no, No es pero lo mío. más o menos se acercaba. Pero bueno, me entienden a lo que voy, ¿no? Básicamente sucede eso. Estás mandando a hacer a alguien el laburo que no tiene que hacer. ¿Entendés? Exacto, güey. Claro, Entonces claro. sucede lo que sucede. Básicamente terminás teniendo una caterva de gente que no hace bien su trabajo. Y algo que tú dijiste ahorita, algo que tú dijiste ahorita, de que hay veces como que, un ejemplo, tú, no, tú sientes como que la esencia de alguna serie, película o videojuego ya no es la misma. Hay veces que eso es más por nostalgia, tú sabes, que por otra cosa. Por ejemplo, ¿Sabés tú, que no tanto? Te voy a poner un ejemplo, que justamente ahora estoy ocupado en ello. Grande Fauto. Todos conocen y recuerdan el clásico Vice City, todos conocen el hermoso San Andreas, todos hablan de Grande Fauto 4. Grande Fauto 5, si bien tiene su enganche, su polenta, te pones a pensar y da pena. Es que está muy Perdió muchas... exprimido, güey. GTA V está demasiado exprimido. Es como una naranja que sí, loco, sacaste Dios una mío. garrafa de jugo de naranja y le quieres dejar otra maldita garrafa de jugo de naranja, güey. Ellos echaron, mira, ellos echaron hasta la cáscara de la naranja en el jugo, ya, güey, tú ni idea. Pero bueno, sucede eso. Hoy en día, si te pones a pensar, Grand Theft Auto es una franquicia bastante mal explotada. Es una franquicia la cual perdió el enganche, perdió la manera de manejarse. Ni hablar del eh, remake que sacaron ellos de la trilogía bueno, ahí clásica. tenés volver a Fracaso los que fue. orígenes, pero volvemos mal. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? Entonces, Para sucede mí, eso. mira, que ellos hicieron eso, como tenían tanto tiempo sin sacar nada. Ellos cogieron, pásame el GTA San Andreas, vamos a meterle unos shaders, ya. No, ¿sabes lo que Resolvemos. pasó? El San Andreas, el GTA San Andreas es remasterizado. Es el que está en Android, güey. Solo que lo pasaron a la versión de PC, güey. Eso fue lo que pasó, güey. Es Ya que lo- sí, sí, sucede eso. El de Android se ve así, tan duro. y, güey, el de Android, de hecho, el de Android era más duro que el de PC. Es más, el de Android tiene más mods que el de PC, güey. Coño. Es que sí. Pero bueno, va por ese lado, ¿viste? Eh, se pierde la esencia, se pierde básicamente ese tipo de cosas. Y bueno, uno no puede hacer nada, son los guionistas, se pierde. Básicamente, a ver, la famosa frase, perdiste el toque. Es así. Por eso te digo, muchas veces los guionistas fracasan por ese lado. ¿Se entiende? Fracasan por ese lado. Pero bueno, uno lo único que tiene que hacer es aceptar que son cambios y cambios como tal suceden en el cine, en la música, cuando cambian un baterista, cuando cambian un bajista. Suceden. En todos Son los cosas que pasan. ámbitos. Bueno, Claro. ¿cómo se llama, güey? Remontándonos al tema, otra vez nuevamente al tema de hoy, que es la evolución del cine, güey. Aquí vamos a, como ya hablamos del cine mudo, el cine de la vaina, ahora viene el cine moderno, güey. Aquí tengo situado textualmente, dice cómo surge el cine moderno. Dice que el cine moderno surge bajo dos lemas estéticos e ideológicos.
mostrar una realidad objetiva del ser humano y no hay nada más objetivo que el sujeto, su condición de sujeto insatisfecho, pues no siempre el ser humano alcanza el objeto deseo, llámese amor, fortuna o éxito como lo mostraba el cine clásico, güey. Claro, o sea, Si tú te fijas, hubo una gran evolución en el cine porque, o sea, no era lo mismo el cine de antes porque en el cine moderno la temática de la gran mayoría de las películas era el sueño americano, como de yo comienzo la película abajo, tengo dificultades en el proceso, pero al final acabo victorioso. Todo, con todo lo que yo había soñado, todo lo que yo quería. O sea, fue como un, ¿cómo se dice? Eh, ayúdame ahí, Debbie, como una plantilla, cambio, una una plantilla. transición. Sí, fue una transición, entonces utilizaron ese concepto del sueño americano como plantilla en muchas películas. Se sigue utilizando actualmente. Sí, güey. Esa es la Es que vaina, güey. sí, básicamente sí. O No, sea, a ver, la típica película romántica o la típica película de superación, de que por ejemplo yo comienzo pobre, sin ni uno, digo, wow, me gustaría tener más dinero, más riqueza, o lo que sea, o me gustaría conquistar a la chica en caso de que sea algo romántico. Entonces después ahí va el segundo acto de la película, que es el problema que tú vas a tener que enfrentar para tú conseguir tu objetivo. Exacto, exacto, güey. O Ahí sea, tú vas, le hablas justamente a la chica. ¿Mm? el ejemplo ese que dices tú, güey, podría ser bien en la película del Titanic, güey. Principio empieza jugando cartas, güey. De pura suerte, paga, le gana el boleto, güey, se sube, conoce a la chica, güey. Se mezcla con la clase alta, güey. Y al final tiene el amor de la chica y se queda con ella, pero al final muere el personaje, güey. Ujú. es que ahí tenés un ejemplo. Por eso te Claro. digo. Y, o sea, donde más se marcan este concepto que yo te estoy diciendo, son en las películas de Adam Sandler. Las películas románticas que él hace. Todita, Pero toditas es son que así. ahí ya te están metiendo una vaina que son comedia, güey, porque ese es comedia romance, güey, no exactamente romance, romance, güey. Ah, ya, pero romance y comedia romance también utilizan esa misma plantilla de que comienzo con un problema, necesito resolverlo, tengo problemas para resolver ese problema, pero al final resuelvo el problema y obtengo lo que quiero. Lo que nos quieren Ese, decir, a lo que te refieres, no sé si estoy equivocado, güey, que no se necesita tener mucho o no ser alguien guapo y la vaina para tener a alguien, ¿no? O no. alguna vez sea así. Y trama reemplaza carita fachera, como quien dice, ¿no? Exacto, verbo mata carita, güey. Claro, O como, el tipo que le arranca de abajo, vamos a ser honestos, Tony Montana de Scarface era feísimo. Güey. Chico, ¿qué Era pasa, chico? horrible, y bruto, y basta ya. Y el tipo, sin embargo, nada, el loquito empezó de abajo, empezó desde un barco venido de Cuba, una entrevista, el flaco lo más bien. Y lo más mal, digo, además, de abajo. Y con el pasar del tiempo, el avance de una cosa y la otra y la otra y la otra, eh, terminó siendo el dueño del mundo. Hasta bueno. The world is Spoiler yours. alert, voy a spoilear una película que tiene más años que Cristo. El tipo se está muriendo, vamos. Ya está, todos conocen eso y si quieren un final alternativo tienen el juego de Play 2. Entonces, claro. pero ahí tenés, el tipo, vos lo ves en el inicio de la película, aparece como la rata humana muerta que no tiene donde caerse muerto y termina Y como al un final ricachón. acaba siendo el rey del mundo. No Importa sé más la si, trama que la cara. no sé si tenga algo que ver, pero antes, güey, o lo que me he fijado, las películas siempre se hacían debido a los acontecimientos que estaban pasando, güey, en diferentes partes de los países, güey. Siempre hacían en situaciones reales, reales que estaban pasando, pero en la época que estaban pasando, pues. Por ejemplo, tiene la de Scarface. Fue cuando hubo
muchos inmigrantes cubanos y la vaina que se venía a Estados Unidos, güey. Ah, sí, La sí, del sí. Esa Padrino, parte de la película sí fue real, sí. sí, la del Padrino, por ejemplo, también los italianos también se iban a Nueva York, a toda esa parte, güey. Así como que antes se concentraba más en los vainas acontecimientos que estaban pasando, pues lo hacían un poco más realistas, güey. Sí. Pero bueno, nosotros hemos hablado ya de mucho del cine clásico y es hora de que hablemos un poquito del siglo XXI. Vamos allá, vamos allá. Bueno, Menciónenme películas destacadas para ustedes del siglo XXI, del año 2000 al 2022. Vamos a ver. a ver, yo en esa parte, lastimosamente, soy una persona bastante poco conocedora, te deja que desear. Creo que la última película que vi, que creo la más moderna que vi fue, ¿cómo se llama esto? Este, hay que no usar la palabra, Milagros Inesperados. Ya, Güey, esa película ya le llovió, me cago en la... Pero bueno, la realidad va por ese lado, ¿viste? Pero sí veo, sigo trailers, sigo cosas y veo que las películas hoy en día ya es mucha. A ver, ya se perdió el hecho de filmar una película en un campo. Ya está, te meten en un set de televisión, pantalla azul, pantalla verde de fondo Y ya y fue, que güey. ay, pase lo que sí, tenga que es pasar. otra cosa que no me gusta a mí del cine de Marvel, que usan demasiado efectos especiales y eso se ve más falso a veces, ¿no? Del siglo XXI, la película moderna que más me ha gustado ahorita hasta la fecha, güey, y no sé, como Ron de la generación esa, güey, no me dejará mentir que es una buena película y que le dieron al espectador lo que quería, güey, es la de Spider-Man No Way Home, güey. Sí, Sí, Esa película. la película es buena, pero, o sea, cuando yo la vi en el cine, me gustó así, pero no, como que no tenía las expectativas tan altas, loco. Y ya yo me había tragado tanto spoiler que tal vez si yo no hubiera sabido nada de lo que iba a pasar, tal vez hubiera disfrutado más la película. Por eso ya yo dejé de ver videos sobre películas así, para que no me den spoiler, porque yo me di cuenta que así tú la disfrutas menos, ¿verdad? La película. Pero No, pero estuvo muy buena en verdad la es película y que es un superó sus recuerdo expectativas. también, güey, de las películas de antaño, por ejemplo, de Spider-Man 1, güey. ¿Hace cuánto no miras a Tobey Maguire como Spider-Man, güey? No me venga a joder Sí. así, güey. Aunque mi Spider-Man favorito es el de Andrew Garfield, loco. La primera película de Amazing Spider-Man, loco. Esa película es durísima, dura. A mí me gusta Sí, güey. pila. Está bien el cine incluso cuando salió, loco. Muy buena, muy buena. O sea, esa película se podría decir que es una de las que más yo he repetido, así que la he visto muchas veces. Demasiado buena, loco. Y el David, a ver qué tiene que decir el David, que no da soporte, porque carajo, güey. no, yo este tipo de películas básicamente no sigo. Lo único que puedo decir, las puedo abordar desde un punto de vista técnico y decirte que están muy bien producidas. Puedo decir básicamente que son películas las cuales, nada, tienen ya de por sí bastante enganche, ¿no? O sea, seamos Es honestos. más, voy a poner un reto. Próximo encuentro, para que hablemos sobre eso. Vamos a elegir una película, la que ustedes quieran, del siglo XXI. Vamos a hacer un análisis sobre esa película en el próximo encuentro. Punta, David. Me gusta la idea, que sí, Rich. Yo digo que sí, pero mira, a las series antiguas, ¿tú te recuerdas o tú, David, conocías el coche fantástico? Sí, sí. Alf, Ni ¿también idea miras de Alf? cuál es esa. Es algo que en la... que- no, pero estaba viendo eso. El príncipe de Bel Air también está buenísimo, güey. No la conozco esa justamente. Es de Will Comencé Smith, a ver, güey. yo comencé a ver serie en el 2014, ninguna son viejas, ya, con eso lo digo todo. Pero es que el coche fantástico era un clásico, güey. Eso yo sí la miraba, güey. Serie vieja que yo conozco por nombre, así que no es que le he visto, es Friends o The Big Bang Theory, aunque esa no es tan vieja. Eh, Lee, le sí una. Güey, es que esas series no son viejas, esas series que máximo tienen
10 años de No, antigüedad, güey. Friends sí es vieja, porque Friends yo creo que antes de los 2000 fue que salió, fue que comenzó esa serie. Friends. O no sé, déjame buscarla. Friends es muy de los 90. Fue una serie que básicamente la pegó, no me pregunten cómo sucedió, pero la pegó de una manera increíble. Y tuvo un montón de temporadas. Sí, Pero esa serie era larguísima, loco. 1994, el 22 de septiembre de 1994, arranca Friend, carajo. Ya tú sabes. Pero lo 1994, que tiene tengo mi que edad. decir ahorita, güey, es que lastimosamente, güey, se acaba de llegar el final del podcast de hoy, güey. La categoría de las series la vamos a dejar para otro podcast, güey. Sí, sí. Podemos Pero intentar. yo quiero que ustedes se propongan, vamos a elegir ahorita cuando terminemos, una película del siglo XXI, ya que David es muy de películas de los 80 y anterior, que para que todito nos involucremos en esto, vamos a elegir una película del siglo XXI y le vamos a hacer un análisis a profundidad en el próximo encuentro. Bien, Me gusta la idea. ¿Cómo se llama? bien, Bueno, nítido. pues, sin nada más que decir, pasamos a despedir el podcast. Unas palabras de despedida que tengan que decir ustedes dos. Primeramente, ¿quién quiere decir las Bueno, palabras? mi gente, espero que les haya gustado el encuentro de hoy. Den like y suscríbanse. Ya ustedes saben, en la descripción están las redes sociales de cada uno de nosotros. Y hasta la próxima. ¿Y tú, David, qué carajo? Por mi parte lo mismo, que le den un hermoso like, se suscriban, activen la campanita. Voy a ampliar, que lo compartan con todos los que tengan para compartirles. Y que en la Y si próxima tienen edición, alguna opinión o algún tema que quieran que debatir, que nosotros debatamos, déjenlo en los abajo en Exactamente. comentarios, comentarios. no lo hagan saber. Estamos a ver de Exacto. todas las sugerencias que tengan. Y pues bueno, yo soy Rick Toffen, mi compañero Sainer y mi compañero David. Y fue un placer haber estado con ustedes en su podcast favorito, Zona Urbana. Nos vemos a la próxima. Bye bye.